Bienvenidos a este programa especial, Los Reflejos del 2025. Un recorrido de un año que nos marcó un gran aprendizaje en todas las áreas. El júbilo popular futbolero porque Guadalajara será sede mundialista de una justa deportiva histórica. Los beneficios para la ciudad con nuevas obras en vialidades y transporte que dejarán una importante derrama económica. Pero el mayor contraste en Jalisco fue nuevamente la crisis de inseguridad y violencia que demandaba una mayor coordinación de autoridades federales y estatales. Continuaron los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales que tenían asolada a la población en la región Altos Norte de Jalisco, especialmente en Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Villa Hidalgo. Escaló también el grave lastre de las desapariciones con el descubrimiento de que las centrales camioneras eran centro de reclutamiento criminal y aún más con la localización de fosas clandestinas como la de Las Agujas y campos de adiestramiento criminal, donde destacó el Rancho Izaguirre, en el que aparecían hombres y mujeres reclutados con engaños y a la fuerza, por lo que grupos delincuenciales. La zona dorada del área metropolitana volvió a ser epicentro de crímenes de alto impacto, como el asesinato de una joven influencer mientras transmitía en vivo, lo que agravó el problema de los feminicidios y de la privación ilegal de la libertad de dos agentes federales que fueron enviados de la Ciudad de México y que por fortuna aparecieron con vida en Magdalena, Jalisco. El temporal de lluvias de este 2025 reflejó también el grave rezago que tenemos en materia de infraestructura hídrica. Y nuevamente el saldo fue trágico por las muertes causadas por las inundaciones y la pérdida del patrimonio de cientos de familias en distintas zonas de la ciudad y del estado. Así, la agenda de seguridad marcó el primer año de gobierno de Pablo Lemus, quien priorizó su trato con los colectivos de madres buscadoras y creó la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de los malos manejos encontrados de sus antecesores. Destaca la denuncia del gobierno estatal contra quienes comercializaban la Villa Panamericana. El año cerró con las movilizaciones de transportistas y agricultores que paralizaron al país en demanda de seguridad y mejores precios de garantía para dar esperanza al futuro del campo. Y con el bálsamo que siempre representa la FIL, que coloca a Guadalajara como la capital mundial de la cultura. A continuación, los reflejos de los acontecimientos que marcaron este 2025. El mes de enero cimbró a Jalisco en muchos sentidos. Un terremoto durante los primeros días despertó miedos, pero la inseguridad también lo hizo. Campos de adiestramiento en la región Valles, policías acusados de la desaparición de ciudadanos y call centers operados por grupos criminales. El 2025 comenzó con malas noticias en materia medioambiental. La zona metropolitana registró una alarmante mala calidad del aire con más de 150 puntos IMECA. Este fue uno de los días más contaminados del año. 2 de enero. Concluyó el operativo vacacional de la Cruz Roja Jalisco. Brindó más de 1,000 atenciones médicas. Se registraron 576 volcaduras. Un incendio en el mercado Plutarco Elías Calles dejó al menos 6 negocios afectados. Pudiera ser un cortocircuito. 3 de enero. Muere bebé en labor de parto. Su madre tuvo que dar a luz afuera de la clínica 59 del IMSS por falta de atención. 8 de enero, muere heroicamente en medio de un incendio Moisés Ramírez Cortés, un elemento de la Policía del Estado, luego de rescatar a sus compañeros. 9 de enero, detienen a 3 policías en activo de Ocotlán y Poncitlán y 2 exelementos por el delito de presunta desaparición forzada de personas. 10 de enero, recapturan a César Fabián N., alias El Ceviche. El reo que se fugó de Puente Grande en Navidad ya fue reingresado. Estuvo prófugo 17 días. El mismo día, una persecución en Guadalajara termina en el hallazgo de una bodega de autos robados. 2 hombres fueron detenidos. Saldo blanco tras el sismo que despertó a muchos jaliscienses durante la madrugada. El epicentro fue en Cualcomán, Michoacán. 13 de enero, terminan los trabajos en la fosa clandestina de Lomas del Refugio. 2 de las víctimas encontradas ya fueron preidentificadas. 14 de enero, operativo en una finca de la zona del Vestir Medrano, donde presuntamente se realizaban llamadas de extorsión, deja una veintena de detenidos.
El mismo día mueren en distintos hechos 2 personas dentro de centros de rehabilitación. Una de las fallecidas había recibido 3 vacunas. 19 de enero. Concluyen trabajos en fosa clandestina en la colonia Lomas del Refugio en Zapopan. Autoridades recuperaron los cuerpos de 24 personas. 21 de enero. Encuentran otra fosa clandestina en Colinas del Desarrollo. Suman 4 cuerpos rescatados. 23 de enero. Detienen a 5 presuntos responsables de la emboscada contra policías estatales en Teocaltiche. Además, hubo importantes aseguramientos. 26 de enero. Resguardan a menores de edad de albergue en Puerto Vallarta tras un intento de motín y una presunta agresión sexual contra un niño de 12 años. El mismo día, catean finca en Zapopan y aseguran más de 60 vehículos. Investigan si tienen reporte de robo. 28 de enero, localizan fosa clandestina en el Cerro del Cuatro. Colectivos encontraron el cuerpo de una mujer. En tanto, se dio a conocer que en Zapopan, los autos asegurados fueron rentados con identificación falsa en Estados Unidos, robados y guardados para luego cometer hechos delictivos. 30 de enero, detienen a 38 personas tras un operativo federal en Tala. Presuntamente pertenecían a un campo de adiestramiento criminal. Las centrales camioneras fueron puestas bajo la lupa. En febrero se detectó que esos sitios eran usados para el reclutamiento de adolescentes y jóvenes. Al mismo tiempo, los focos rojos se encendieron en Teocaltiche por la desaparición de 9 personas, 8 de ellas policías. El segundo mes de este 2025 estuvo marcado por la violencia en contra de corporaciones policiales, operativos en centrales camioneras y tragedias en planteles estudiantiles. Las agresiones comenzaron el 2 de febrero. 2 agentes de la Policía Vial Municipal de Teocaltiche fueron atacados a balazos. Uno de ellos murió. 4 de febrero. Un policía de San Pedro Tlaquepaque es atacado a balazos en calles de la colonia Las Liebres. El oficial resultó con un impacto de bala en el glúteo. 5 de febrero. Ante los reclutamientos de jóvenes en las centrales camioneras son blindadas las terminales del municipio de Zapopan. En el operativo participaron autoridades de los 3 órdenes de gobierno. 6 de febrero. Un niño falleció luego de que le cayera una barda en un kinder del municipio de Jocotepec, Jalisco. 10 de febrero. El gobernador del estado confirmó la renuncia del comisario de Seguridad Pública del municipio de Villa Hidalgo. 12 de febrero. Se registró un fuerte enfrentamiento entre policías del estado y presuntos delincuentes en el fraccionamiento Viveros del Riel en Tlajomulco. Las autoridades detuvieron a 4 hombres y una mujer. 18 de febrero. 8 policías del municipio de Teocaltiche, Jalisco, fueron privados de la libertad cuando iban a bordo de una camioneta familiar al municipio de Lagos de Moreno. Varias horas después fueron localizados los restos de 4 de ellos. 23 de febrero. 3 puntos de cremación clandestina fueron los que localizaron los integrantes del colectivo Corazones Unidos en búsqueda de nuestros tesoros. 26 de febrero. En la colonia San Carlos de Guadalajara se vivieron momentos de pánico, y es que una fábrica de tubos de PVC se incendió por completo. 27 de febrero. El vocalista de la banda inolvidable Agua de la Llave fue lesionado a balazos en la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara. Al parecer todo se debió a un intento de robo. Los ojos del mundo se posicionaron en Jalisco durante el mes de marzo. Imágenes de cientos de prendas de vestir y objetos personales de desaparecidos en el rancho Izaguirre hicieron imaginar escenarios trágicos. El mes de marzo de 2025, un mes en el que sucesos locales ocurridos en Jalisco trascendieron y se convirtieron en noticia a nivel nacional e internacional. El 5 de marzo, el rancho Izaguirre fue redescubierto como campo de reclutamiento del crimen organizado. Integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al predio y localizaron miles de indicios que sacaron a la luz un campo de adiestramiento. El 9 de marzo, fue desmantelada una fábrica de explosivos en Teocaltiche. De un predio ubicado en un cerro en límites de Jalisco y Zacatecas. Ahí localizaron precursores para la elaboración de explosivos en tierra para minas. El 9 de marzo, durante la madrugada, ocurrió un atropellamiento masivo a las afueras de un bar en la colonia Lomas del Paraíso de Guadalajara. Un hombre salió del establecimiento, subió a su auto y aceleró arrollando a las personas que ahí se encontraban. El saldo fue de 2 muertos y 5 lesionados.
El 17 de marzo, un ataque armado perpetrado por civiles en contra de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el municipio de La Barca, en los límites entre Jalisco y Michoacán, dejó saldo de 5 efectivos castrenses asesinados y 2 más heridos de gravedad. El 20 de marzo, el Rancho Izaguirre abrió sus puertas. Colectivos de búsqueda de desaparecidos y medios de comunicación ingresaron al campo de adiestramiento. El 25 de marzo, la Fiscalía General de la República tomó posesión del Rancho Izaguirre y desde entonces se hizo cargo de las investigaciones. El 29 de marzo, escuelas de Jalisco dijeron adiós a la comida chatarra. Este día entró en vigor la Estrategia Vida Saludable que prohíbe la venta de alimentos con sellos de advertencia. También el 29 de marzo, en un concierto en Zapopan, el grupo musical Los Alegres del Barranco presentaron en gráficos y visuales proyecciones de la imagen de un líder de un grupo criminal, incurriendo así en apología del delito, por lo que en semanas posteriores fueron sancionados. El mes de abril comenzó con el asesinato de una mujer, líder, comerciante, pero también integrante de un colectivo de búsqueda que trataba de dar con el paradero de su hermano desaparecido. A mediados del mes fue asesinado el comisario de Teocaltiche, uno de los municipios más conflictivos de Jalisco. El mes de abril quedó marcado por noticias como el asesinato de una madre buscadora y líder de un grupo de comerciantes, el asesinato de 2 hombres en una plaza comercial en la zona dorada de Zapopan, el fallecimiento del Papa Francisco, entre otras. El martes 1 de abril, el coordinador general de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, anunciaba que todas las policías municipales serían intervenidas por la Policía del Estado después de haber iniciado dicho proceso con la Policía de Teocaltiche, donde los elementos de corporación fueron los primeros en renovar los exámenes de control y confianza. Además, la Universidad de Guadalajara presentó a Carla Alejandra Planter Pérez como la primera rectora general en más de 2 siglos de historia de la máxima casa de estudios de Guadalajara. El miércoles 2 de abril se confirmó el fallecimiento de la líder de un importante grupo de comerciantes de la zona centro de la ciudad de Guadalajara. Se integró a el colectivo Luz de Esperanza para continuar con la búsqueda incansable de su hermano que sostenía desde el 2024. Las investigaciones por parte de las autoridades fueron elaboradas en torno a un posible ataque por sujetos armados. El 3 de abril, el Centro de Rehabilitación Las Palomas, ubicado en el municipio de Zapotlanejo, fue clausurado por la Fiscalía de Jalisco, ya que los internos se encontraban en hacinamiento y desasiados. Se localizaron a 32 personas, entre hombres, mujeres e incluso menores de edad. También el 3 de abril hubo reportes de incendios que provocaron contaminación y se suspendieron clases en 8 colonias de la zona sur de la ciudad por la contaminación que dejó el incendio en la presa del Ahogado. Mientras que el 4 de abril, una gran sorpresa se llevó el personal del Ayuntamiento de Tlaquepaque mientras realizaba labores de desasolve en la presa El Chicharrón, ya que localizaron un cuerpo emplayado. El 9 de abril, el Gabinete del Agua proponía aumentar urgentemente la tarifa. Los argumentos eran obsolencia de tuberías e infraestructura en general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Legisladores rechazaron la propuesta. Además, la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco emitió una alerta por intentos de extorsión por personas que se hacían pasar por oficiales de la dependencia. El 14 de abril, 2 hombres fueron asesinados al interior del estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la zona dorada de Zapopan. Cuando llegaban a ejercitarse a un gimnasio, autoridades informaron que los agresores fueron detenidos. Para esta fecha, sumaban 22 fosas clandestinas localizadas en Jalisco durante el primer trimestre del año. Elementos de protección civil informaban que durante la temporada de estiaje, hasta el 14 de abril, se habían combatido 477 incendios forestales en Jalisco. CEAPA continuaba sin servicio. Tras el ataque informático que sufrió la primera semana de abril, los usuarios no podían realizar pagos o realizar aclaraciones de forma física o digital. 15 de abril, en la región Altos Norte de Jalisco, asesinaron al comisario de Teocaltiche, Ramón Grande Moncada, en un ataque directo. Su esposa, quien lo acompañaba, también resultó herida. El 17 de abril, con el primer balance de daños, sesionó el Comité Municipal de Emergencias de Tuxpan y emitió la solicitud de declaratoria de emergencia tras los daños provocados por el sismo que se registró con magnitud de 4.8 y que sacudió a los habitantes de la localidad de Los Mazos.
Además, acudían a comparecer los Alegres del Barranco ante la Fiscalía de Jalisco, esto por actos señalados como apología del delito. Cabe recordar que la situación de esta agrupación inició después de haber tenido una presentación en un auditorio en el municipio de Zapopan. Se les multó, se les cancelaron conciertos, pagaron multas y se les impusieron medidas cautelares. Ese mismo día localizaron y destruyeron 10 hectáreas de plantío de marihuana en los altos de Jalisco, los cuales eran regados con agua del río Jalostotitlán. El 19 de abril, un nuevo hallazgo se dio por parte de integrantes de un colectivo, quienes localizaron una nueva fosa clandestina, ahora en una vivienda de la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara. El 21 de abril, después de varios días de agonía, por fin daban a conocer la muerte del Papa Francisco. En Guadalajara se ofrecieron misas y doblaron las campanas. También elementos de protección civil informaban que la Semana Santa en Jalisco cerraba con saldo rojo, al registrarse 14 muertes durante ese periodo vacacional. El 23 de abril se registraron bloqueos carreteros en Jalisco y Michoacán. En La Barca, 6 vehículos pesados fueron incendiados. El 24 de abril, tras un enfrentamiento en Teocaltiche, se aseguró un lujoso rancho en el poblado de Santa María. Finalmente, el 30 de abril, un voraz incendio consumió una fábrica de aerosoles. Se reportaron más de una decena de lesionados y al menos 3 personas murieron. En mayo, Teuchitlán volvió a ser el foco de la noticia por la detención de su presidente municipal, José Ascensión, por posibles vínculos con la delincuencia organizada y el rancho Izaguirre. Otro feminicidio sacudió a los tapatíos, pues la influencer Valeria Márquez fue asesinada en su estética cuando hacía una transmisión en vivo. El mes de mayo arrancó con un golpe a la política. La detención y audiencia de José Ascensión N., presidente municipal de Teuchitlán, capturado el 3 de mayo. El 4 de mayo, los juzgados federales de Puente Grande se le imputaron cargos de delincuencia organizada y desaparición forzada. La Fiscalía General de la República lo señaló por presuntamente estar en el rancho Izaguirre, un supuesto campo de adiestramiento criminal donde fue reconocido por víctimas y por relacionarse con presuntos narcotraficantes. Se le acusó además de poner la comisaría municipal a disposición de grupos criminales y de ordenar la remoción de una fosa clandestina. El domingo 5 de mayo, un voraz incendio se registró en la zona industrial de Guadalajara, afectando 2 empresas, una de productos de limpieza y otra de paquetería. Las llamas fueron de tal magnitud que colapsaron la estructura de la primera y calcinaron 10 vehículos de la segunda. Aproximadamente 100 elementos de cuerpos de emergencia de varios municipios combatieron el fuego que dejó pérdidas materiales millonarias y sin víctimas. Este incidente fue el quinto de grandes magnitudes en la zona metropolitana en tan solo 10 días. El 12 de mayo, la agrupación musical Los Alegres del Barranco fue vinculada a proceso por el delito de apología del delito. La audiencia se celebró en Puente Grande, donde el juez les impuso como medidas cautelares firmar semanalmente una garantía económica de 300,000 pesos por cada integrante y la prohibición de salir de Jalisco sin autorización judicial. El grupo acumula 4 carpetas de investigación por presunta apología del delito en diferentes presentaciones. Al día siguiente, la joven creadora de contenido Valeria Márquez fue asesinada a tiros en Zapopan. Luego fue velada y despedida el 14 y 15 de mayo. Familiares, amigos y seguidores acudieron a la casa funeraria y a la parroquia de San Bernardo de Claraval, clamando por justicia. El momento de su asesinato quedó grabado durante una transmisión en vivo en redes sociales. Además, durante mayo la sequía en Jalisco generó afectaciones económicas al campo. La producción de maíz disminuyó hasta 50%. A la primera quincena de mayo, 108 municipios tenían algún grado de sequía, 22 de ellos en la categoría extrema. Pero el cambio climático también pegó al riesgo de inundaciones. El 21 de mayo, el IMEPLAN presentó la actualización del mapa único de inundaciones y reportó 4 nuevos puntos de riesgo, entre ellos el cruce de López Mateos y Avenida México en Guadalajara. Y el 22 de mayo, la Universidad de Guadalajara, por su parte, presentó su mapa integral de riesgos, señalando 580 zonas documentadas con 37 nuevas áreas de inundación desde 2018. Los especialistas culpan a la urbanización no controlada y la impermeabilización.
En junio comenzaron las lluvias y con ello los riesgos que las acompañan. Las inundaciones cobraron vidas y dejaron sin patrimonio a miles de familias. También la violencia feminicida se hizo presente con la muerte de Katy, y quien ya había pedido ayuda a las autoridades, pero fue ignorada. Junio 1. Sin mayores incidentes, se llevó a cabo la jornada electoral del Poder Judicial en Jalisco. Todas las casillas operaron sin contratiempos. Junio 12. Se registró la primera víctima mortal del temporal 2025. Se trata de un menor de 12 años, quien murió por un deslave en Tonalá. Junio 13. Se contabilizó la segunda víctima mortal de la temporada de lluvias. Una menor de 2 años murió al caer un árbol en su vivienda en Zapopan. Junio 14. Miles de personas participaron en el Guadalajara Pride 2025. Avanzaron desde la zona centro hasta la Minerva, donde además se llevó a cabo un concierto. No me vientes. Oye. Junio 17. De manera arbitraria y mientras estaba ejerciendo su oficio, el periodismo, nuestro compañero Jorge Alberto García Rodríguez fue detenido en la plaza principal de Tequila. Junio 18. Autoridades federales aseguraron el Museo Nacional del Tequila, luego de descubrir que era usado como oficina de regidores. Junio 19. Se señaló la violación a los derechos humanos de David, cuyo cuerpo permaneció 8 años en el CEMEFO. La Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó 3 casos similares en este año. Junio 20. El gobierno estatal informó que autoridades de Estados Unidos investigan a un líder criminal que estaría relacionado con la muerte de Valeria Márquez. Junio 20. Salió a la luz otro caso de crueldad animal. Un perro llamado El Negrito fue brutalmente golpeado por 3 personas en Tonalá. Junio 23. Katy fue asesinada en la colonia Jalisco. Había recurrido a las autoridades, pero no recibió protección. El presunto agresor, su expareja, fue detenido días después. Junio 24. Autoridades federales citaron al alcalde de Tequila, Diego Rivera, a rendir cuentas por el uso que se le dio al Museo del Tequila. Junio 25. Se contabilizaron 66 viviendas afectadas por el desbordamiento del arroyo El Seco en Zapopan, particularmente en El Mante. Junio 26. Se reveló que un hacker vendía los datos personales de 30,000 médicos del Hospital Civil y el DIF Guadalajara. En 2025 nos enteramos de la forma de operar de los reclutadores criminales, quienes, aprovechando la necesidad de las personas, ofrecen trabajos bien pagados que terminan siendo un engaño. Muchas de esas víctimas terminan en fosas clandestinas, como la encontrada en la zona de Las Agujas en Zapopan, considerada la más numerosa del año. Las desapariciones, una de las problemáticas más fuertes en nuestro estado, y el mes de julio no fue la excepción. El mes arrancó con la ausencia de Arturo Carrillo, de 22 años de edad, quien viajó desde el Estado de México a Guadalajara por una presunta oferta laboral como operador de tráiler. Luego de que llegara para aceptar el trabajo, se perdió total comunicación con él. El 1 de julio, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco regresaron a la zona de Las Agujas en Zapopan, donde se localizó una fosa clandestina en un fraccionamiento en construcción. Descubrieron más cuerpos enterrados en un predio aledaño. El 3 de julio, el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, el CEAPAL, confirmó que el titular de transparencia del organismo, José Luis Velázquez Rodríguez, estaba desaparecido. Fue visto por última vez en las inmediaciones del Panteón de la colonia 5 de diciembre. El día 4, un mega socavón se abrió en la avenida Malecón de la colonia El Betel en Guadalajara. Varios automovilistas cayeron al interior al momento en el que se abrió la tierra. Por fortuna, vivieron para contarla. El 6 de julio quedó marcado para una familia. Una mujer de 37 años de edad murió tras haberse sometido a varios procedimientos estéticos en un hospital privado de la colonia Chapultepec Country. Una buena noticia se registró el 7 de julio. En el nuevo Hospital Civil de Guadalajara se registró la 4ª donación multiorgánica del 2025. Entre los beneficiados estuvo un niño de 9 años. El día 8 de julio se declaró culpables a los 10 sujetos detenidos por su participación en los crímenes vinculados al rancho Izaguirre, descubierto en Teuchitlán, Jalisco.
fueron sentenciados a 141 años y 3 meses de prisión por los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Un feminicidio registrado el 12 de julio cimbró a la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara. Quedó videograbado el momento en el que un sujeto asesinó a su pareja sentimental. Julio también estuvo marcado por un multihomicidio cometido en Zapopan. Toda una familia fue asesinada para robarlos. Entre los presuntos causantes estuvieron familiares y policías activos de Zapopan. El 15 de julio, una tromba azotó a la colonia La Martinica en Zapopan, dejando viviendas destruidas y con colapsados. Por el derrumbe de una finca, murió una bebé de apenas 3 meses. El día 23 se registró una fuerte movilización en las obras de ampliación de Periférico Sur. Un trabajador murió al quedar sepultado por una luz de tierra que cayó sobre ellos. Una tragedia en Tlajomulco de Zúñiga marcó al 25 de julio. Un hombre asesinó a balazos a sus 2 pequeños hijos dentro de un domicilio y luego se quitó la vida. El hecho generó un fuerte operativo para intentar rescatar a los menores. El 28 de julio se confirmó la primera muerte por Mpox en Jalisco. Se trató de un hombre de 32 años con infección por VIH en avanzado estado. En total, la temporada de lluvias dejó daños a más de 4,000 casas del área metropolitana. 20 personas murieron y 2 más continúan desaparecidas. Las pérdidas fueron millonarias. Además, este mes la justicia dio señales de aparecer con sentencias ejemplares por el Rancho Izaguirre y contra un excomisario municipal. Lluvias torrenciales fue uno de los rasgos del mes de agosto, sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara. También hechos de sangre de gran impacto. Día 1. Fue sentenciado a 50 años de prisión Jesús N., quien fuera subdirector de la policía de Casimiro Castillo. Esto por desaparición forzada en hechos sucedidos en 2020. Día 4. Los 10 sentenciados a 141 años de prisión por su relación con homicidio y desaparición en el Rancho Izaguirre apelan la condena en segunda instancia. Día 5. Fue detenido e imputado Sergio N., acusado de tentativa de homicidio en contra de Daniel, un chofer de transporte público a quien tundió a golpes con un termo. Día 5. El Consejo Tarifario del CIAPA revoca una propuesta de aumento descomunal a la tarifa de agua para 2026. Día 5. Eran de Jalisco 3 jóvenes abatidos en Culiacán en un enfrentamiento con fuerzas federales. Otro caso de reclutamiento. Día 9. Una tormenta espectacular se abate sobre el oriente de Guadalajara, provocando arrastre de vehículos, casas y negocios anegados. Día 10. El municipio de Zapopan también sufrió los estragos de una fuerte tormenta. La capacidad de conducción del drenaje fue insuficiente. Incluso hubo granizo. Día 15. Suspenden búsqueda de Vanessa Espino, la chica que fue arrastrada junto con su motocicleta en una tormenta ocurrida en Zapopan el 15 de julio. Día 20. De nuevo, la zona metropolitana de Guadalajara en su parte poniente sufre los estragos de una severa tormenta. Día 21. Es detenido y llevado a un juez un agresor serial de mujeres que atacaba en la zona de Santa María Tequepexpan en Tlaquepaque. Escogía solo víctimas vulnerables. Día 22. Asesinan a 5 integrantes de una familia en la colonia La Cima en el municipio de El Arenal. Día 25. Cientos de viviendas de las colonias La Azucena y Las Lilas en El Salto se vieron afectadas por el desbordamiento del río Santiago. Día 29. Desde el gobierno de Jalisco advierten parcialidad en un tribunal federal que ordenó entregar la posesión a un particular de una zona conocida como Colomos 3.
En la aparente seguridad de su casa, una joven nutrióloga fue asesinada por un joven que aseguró fue motivado por la música. Eligió a Juliet al azar, entró por su ventana y la atacó con un cuchillo. Septiembre también fue el mes en el que un hombre murió de rabia al ser mordido por un becerro. Inundaciones, hallazgos en fosas clandestinas y sismos marcaron el mes de septiembre del 2025. El 1 de septiembre, las lluvias de inicio de mes provocaron el desbordamiento del río Sula, afectando a cientos de familias en Ocotlán y Tototlán. Más de 230 viviendas sufrieron daños y decenas de personas tuvieron que ser trasladadas a albergues. La magnitud del desastre llevó a que días después se emitiera la declaratoria de emergencia para ambos municipios. El 2 de septiembre, en Tonila, Jalisco, se reportó la muerte de un hombre que contrajo rabia tras tener contacto con un becerro infectado. El caso encendió las alertas sanitarias y derivó en cercos de vacunación y monitoreo en toda la región. 4 de septiembre, las lluvias no dieron tregua. En Atotonilco el Alto, el río Los Sabinos volvió a desbordarse, afectando más de 40 viviendas en el barrio El Josefino y sus alrededores. 6 de septiembre, el recién formado colectivo Manos Buscadoras localizó una fosa clandestina en la zona de Nextipac, Zapopan. Lo que inició con 16 bolsas con restos humanos terminó con el hallazgo de cerca de 85. 21 de septiembre. Una tragedia estremeció a El Salto. Una mujer fue detenida tras descubrirse que había arrojado a su bebé de apenas 5 días de nacida a un canal de agua pluvial. Semanas después, el cuerpo de la menor fue entregado a su abuela materna. 23 de septiembre. La violencia de género volvió a sacudir al estado. Daniela Juliet, una joven nutrióloga de 23 años, fue asesinada en Zapopan por un joven de 18. Días después, el agresor fue vinculado a proceso por homicidio calificado. 26 de septiembre. El lago de Chapala mostró una recuperación significativa gracias a las lluvias, superando el nivel de almacenamiento del año anterior y cerrando septiembre con más del 70% de su capacidad. 30 de septiembre. Y cuando parecía que lo peor había pasado, la lluvia volvió a golpear a la Martinica a solo 2 meses y medio de la última inundación. Los habitantes perdieron nuevamente su patrimonio. El agua superó los 5 metros de altura y arrastró vehículos, muebles y maleza, obligando a las familias a refugiarse en las azoteas de sus casas. El megafraude de las villas panamericanas generó incertidumbre sobre el patrimonio de quien adquirió ahí un departamento. Fue detenido uno de los involucrados, pero se descubrió que la triangulación de empresas fue compleja para evitar las investigaciones. En las carreteras de Jalisco, las protestas de maiceros provocaron caos y que los ciudadanos tuvieran que pasar días enteros detenidos en los bloqueos. El fútbol también se vio manchado por la violencia, con la muerte de Lalito durante una serenata al equipo de las Chivas. El mes de octubre inició con la inauguración del recinto ubicado en Periférico Norte en Guadalajara. Cientos de tapatíos disfrutaron del primer concierto en el lugar. Además, se registró un incremento en el costo de la visa americana. Ahora su precio sobrepasa los 8,000 pesos. También se registró una balacera en una plaza comercial ubicada al sur de Tlaquepaque. Fue asesinado Miki de la Mora en la Ciudad de México, un estilista famoso, pero fue trasladado a Jalisco, de donde era originario. Le dieron el último adiós en un panteón de Zapopan. Detuvieron a Eliodoro N., el primero relacionado con el megafraude de las villas panamericanas. También se generó la tormenta tropical Priscila, provocó fuertes vientos y oleaje elevado en costas del estado, además de una severa inundación en Puerto Vallarta. Además, la tormenta tropical Raymond, días después, que también dejó algunos estragos. Fue detenido Omar N. y posteriormente vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. Además, se hundió el icónico galeón Marigalante en Puerto Vallarta. La embarcación estuvo a flote por 30 años y comenzó a construirse en el año 1980. Se realizó la romería en su edición 291.
fueron alrededor de 3 millones de creyentes los que acompañaron a la Virgen de Zapopan, una cifra histórica. Este mes, los agricultores bloquearon en 2 ocasiones las vías carreteras de Jalisco, pedían un precio justo para el maíz, generó pérdidas económicas. Además, se cerró la primera escuela dentro del área metropolitana de Guadalajara por casos de sarampión en Tlaquepaque. Lamentablemente fue localizado el cuerpo de una menor de 4 años al interior de una bolsa en Tlajomulco. Fue asesinado Lalito, un menor de 16 años, aficionado de las Chivas. El hecho ocurrió a las afueras del hotel de concentración del equipo. Resaltar que durante todo el mes se realizaron actos para sensibilizar sobre el cáncer de mama. Los policías estuvieron en el blanco de la delincuencia. En noviembre, al menos 3 ataques, fueron asesinados 3 oficiales municipales y viales, entre ellos 2 mujeres. Además, 2 agentes federales fueron privados de la libertad por casi una semana. El 15 de noviembre, una marcha pacífica derivó en actos violentos y destrozos del Palacio de Gobierno. En medio de altares del Día de Muertos y Catrinas, manifestaciones violentas y cierres de carreteras por agricultores, se desarrolló el mes de noviembre de este año 2025. Como es costumbre, en los diferentes municipios de Jalisco, se llevaron a cabo operativos para salvaguardar la integridad de los asistentes a los panteones en el Día de Muertos. El saldo fue blanco, no se reportó de incidentes mayores. También hubo atentados contra la autoridad. El día 2, policías municipales de Unión de San Antonio fueron emboscados durante su patrullaje por el camino al rancho La Primavera. El saldo fue de un elemento muerto y uno más lesionado. En Vallarta, el martes 4, se realizó un macro simulacro de tsunami, en el que participaron más de 54,000 personas, de escuelas, hoteles, edificios públicos y personas con residencia en el puerto. 4 días después se registró en el fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco una tragedia. Una mujer y sus 2 hijos murieron calcinados al quedar atrapados dentro de su vivienda en un voraz incendio que consumió todo en cuestión de minutos. Después de un brote de sarampión que puso en alerta a las autoridades en Jalisco, el día 10 se reportó de la primera muerte este año 2025. Una bebé de 11 meses originaria de Guerrero murió tras varios días de permanecer hospitalizada. Su familia llegó a Jalisco para trabajar en el campo. El mes cerró con más de 230 casos en todo Jalisco. Un día después, 2 mujeres policías viales fueron asesinadas a sangre fría, a bordo de su patrulla en el municipio del Salto. Los hechos se registraron cuando detuvieron a sujetos a bordo de un auto con vidrios polarizados. El sábado 15 se registró una de las manifestaciones más violentas de los últimos años en Jalisco. Algunos de los asistentes a la marcha convocada por la Generación Z hicieron destrozos en Palacio de Gobierno. Ese día las autoridades reportaron la detención de 40 personas. De forma paralela, se llevó a cabo el Buen Fin, que a decir de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la derrama económica en el área metropolitana superó los 7,059 millones de pesos. El lunes 24, agricultores volvieron a tomar las carreteras en algunos estados de la República. En Jalisco, aunque se había anunciado que solo se realizaría una marcha, al final se tomó la caseta que va de Guadalajara a Morelia, a la altura del municipio de Ocotlán, mientras que se reportó de otro cierre, en la autopista a Colima. La toma de la caseta de Ocotlán duró 4 días. Un día después, nuevamente se cometió un delito contra representantes de la autoridad. 2 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se encontraban en Zapopan realizando labores de inteligencia, desaparecieron. El auto en el que viajaban fue abandonado y tenía huellas de sangre. El día 28, elementos de la Guardia Nacional, que participaban en un puesto de control de seguridad en la carretera Santa Rosa-La Barca, fueron atacados a balazos por los tripulantes de 3 camionetas. Un elemento murió mientras que otro resultó herido. Durante el último fin de semana de noviembre arrancó la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. La ciudad invitada en esta ocasión fue Barcelona. En el último mes del año, la realidad superó a la ficción en el municipio de Techaluta.
Un comandante de la policía fue engañado en una llamada telefónica y lo convencieron de entregar 170,000 pesos y 9 armas de la corporación. Pero hubo buenas noticias y amables en este fin de año. Se realizó el sorteo mundialista, dando a conocer la agenda de los encuentros que se disputarán aquí en Jalisco. Llegamos a la recta final del año, diciembre, mes que también nos sorprendió desde los primeros días. Varios de los hechos marcaron la agenda pública. El primer día del último mes del año, los 2 agentes federales que habían sido privados de la libertad fueron localizados con vida. Como es costumbre, no se dio razón o detalle de su localización. A la par de la localización de los elementos, era cateada por uniformados de la Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, una casa en la colonia La Estancia de Zapopan. 3 de diciembre, también el talento de N+ fue reconocido con el máximo galardón a los periodistas entregado año con año en Jalisco. Este 2025, Iván Sergio Mendo fue galardonado con el Despertador Americano por su trayectoria de más de 40 años como periodista. El Espacio nos regaló una última superluna del año, la luna más intensa de este 2025. Se presentó la noche del 4 de diciembre y se pudo observar sin ningún problema en gran parte de todo el mundo. El 5 de diciembre, una mujer de 72 años, ciudadana de Estados Unidos, falleció en Puerto Vallarta después de que la embarcación de recreo en la que viajaba chocara con una ballena. Se registró un incidente armado en el exterior de la 12ª Zona Naval de Puerto Vallarta, Jalisco, que resultó en una persona lesionada y provocó la inmediata movilización de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. El 7 de diciembre concluyeron los trabajos de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro, que tuvo como invitado de honor a Barcelona, con una asistencia récord, 953,000 visitantes. Además, se anunció que Italia sería el país invitado para la edición 40, que será en 2026. Por otra parte, la noche del 7 de diciembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó sobre el cierre total de la circulación en la autopista Guadalajara-Tepic debido a una fuga de hidrocarburo en el poliducto de Pemex, esto en los límites entre Zapopan y Tala. El 8 de diciembre fue desarmada la policía de Techaluta de Montenegro tras un elaborado fraude que generó pérdida de activos y de armamento oficial. La Secretaría de Jalisco tomó el control de la comisaría del municipio, ubicada al sur del estado. El mismo 8 de diciembre se registró una disputa jurídica entre el Grupo Industrial Cuervo, la tequilera más grande del mundo, y el Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, encabezado por Diego Rivera, que derivó en la clausura momentánea de la fábrica 1800. El 9 de diciembre, una de las fosas clandestinas más numerosas descubiertas este año fue cerrada. Los trabajos en la fosa de las Agujas de Zapopan fueron concluidos con un total de 270 bolsas con restos humanos enterrados de manera ilegal. El 10 de diciembre, una columna de humo se apreciaba por varios puntos de la ciudad. Era el reflejo de la voracidad de un incendio en la colonia Providencia de Guadalajara. Elementos de protección civil y bomberos del municipio se trasladaron hasta la avenida Pablo Neruda al cruce con Rubén Darío, donde encontraron un antrobar ardiendo en llamas. Andrick, menor de 17 años, y su padre fueron liberados por un juez luego de que no se encontraran pruebas en su contra en la balacera registrada en la colonia Los Meseros de Tlaquepaque, donde 3 personas resultaron lesionadas. Y el 15 de diciembre se inauguró oficialmente la línea 4 del tren ligero en Guadalajara, un proyecto de más de 3 años de construcción que conecta Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y el sur de la ciudad a lo largo de 21 kilómetros con 8 estaciones. Esta nueva ruta 100% eléctrica con capacidad inicial para movilizar hasta 106,000 usuarios diarios abrió al público ofreciendo servicio gratuito hasta el 31 de diciembre. Este 2025 también estuvo marcado por escenarios complejos en el panorama nacional e internacional. Decisiones políticas, controversias internacionales y accidentes mortales es parte de este recorrido. El año 2025 inició con la detención de Raúl N., alias Güero Palma, líder del grupo criminal del mismo nombre. El arresto fue en el estado de Quintana Roo. En el mes de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a México, Canadá y China con el fin de frenar el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados hacia ese país.
Durante marzo, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco se presentó en la Fiscalía de Morelos para conocer los detalles de la investigación en su contra al ser acusado por abuso sexual en grado de tentativa. El 16 de junio, Hugo Aguilar recibió la constancia de mayoría como ministro electo y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un mes después, Estados Unidos reabrió su frontera con México al ganado después de una suspensión de casi 2 meses por el gusano barrenador. Durante ese mismo mes, también se registró la primera muerte causada por gusano barrenador. Se trató de una mujer de 86 años originaria del municipio de Candelaria, en Campeche. El 10 de septiembre, una explosión de una pipa con gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa conmocionó a todo México al dejar más de 30 personas muertas, entre ellas mujeres, hombres y menores de edad. Las imágenes y videos que circularon en redes sociales le dieron la vuelta al mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum dio el tradicional grito de independencia para celebrar el aniversario número 215 del inicio de la Guerra de Independencia. Por primera vez en más de 200 años de historia, una mujer protagonizó este emblemático evento. En el mes de octubre, el paso del huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond causaron la muerte de 65 personas en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Veracruz. En este último, la ciudad de Poza Rica quedó bajo el agua. Mientras que el mes de noviembre inició de forma violenta, pues en Michoacán fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, cuando convivía con habitantes durante el Festival de Velas. Por este homicidio fueron detenidas 2 personas y el autor del ataque fue abatido. 4 días después, su esposa Grecia Quirós rindió protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan, Michoacán. La violencia y los accidentes enlutaron a miles de familias durante este 2025. Más que números, estas estadísticas reflejan una necesidad de cambios en las políticas públicas para protección de los ciudadanos. Estas son las cifras y los hechos que marcaron el 2025 en Jalisco. En el año que recién terminó, fueron localizadas 52 fosas clandestinas, de donde se recuperaron los cuerpos de al menos 125 personas. La mitad de las víctimas localizadas en la fosa más numerosa de este año, ubicada en el Camino a las Agujas. Hasta el momento se informa de la recomposición de 62 víctimas. Y lo nunca antes visto, una fosa clandestina en un panteón. Del cementerio de San Sebastianito se han recuperado 21 cuerpos. Además, continúa el procesamiento en el Rancho Izaguirre y en otras 23 fosas. En cuanto al número de personas desaparecidas, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición contabiliza hasta el 30 de noviembre 16.041 personas, de las cuales 14.232 son hombres y 1.809 mujeres. Emboscadas, enfrentamientos y agresiones directas cobraron la vida de 24 elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno. 11 de ellos de Teocaltiche, contando al comisario. Además, otros 3 uniformados están desaparecidos. 7 oficiales de la Guardia Nacional, 2 elementos de la Secretaría de Seguridad, 2 instructores privados, un oficial de Guadalajara y otro de Unión de San Antonio. 5 comisarías municipales fueron desarmadas e intervenidas por la Secretaría de Seguridad del Estado. Se trata de Teocaltiche, Villa Hidalgo, La Huerta, Chiquilistlán y Techaluta. La temporada de lluvias también dejó saldo rojo en Jalisco. Se contabilizan 20 víctimas mortales y 2 personas desaparecidas. La mayoría de los casos por personas que a pie, en motocicleta o vehículo, intentaron cruzar ríos o arroyos crecidos. En 2024 fueron 16 las víctimas de la lluvia. En los primeros 10 meses del año se registraron 142 muertes violentas de mujeres. Solo 32 de estos se consignaron como feminicidios. Entre los hechos de este año, los asesinatos de Astrid, Valeria Márquez, Carla, Karina y Daniela Juliet. Hasta el último reporte, 26 personas murieron en accidentes donde se vio involucrado el transporte público. Así repaso de lo que reflejó la complejidad de los sucesos que dejaron huella en este 2025, el año de la expectativa por proyectar nuevamente a nuestra ciudad a nivel mundial.
y con el propósito local de seguir consolidando los sistemas de salud y de educación pública estatal, así como la pronta puesta en marcha de la línea 4 del tren ligero y la línea 5 de autobuses articulados. Así cierra el 2025 presentando nuevos retos para los próximos años. Por lo pronto, la agenda del 2026 será marcada por el Mundial y esperemos que a su vez se mantenga la atención centrada en la seguridad, atender a los familiares de los desaparecidos y la reingeniería en el CIAPA. Jalisco tiene retos, pero está llena de gente culta, educada, emprendedora, trabajadora y buena. Deseamos para todos y todas que el cierre de este año lo lleve de momentos de dicha familiar y que en el 2026 se cumplan sus mejores anhelos. Agradecemos su compañía a lo largo de este año. Seguiremos trabajando, comprometidos con usted para seguir manteniendo su preferencia. Que tenga felices fiestas.